Pero antes purifiquemos el espacio. Purifiquemos. Ustedes saben las malas energías. Amigos lindos, ¿cómo están? Espero que estén todos sumamente bien. Gracias una vez más por conectar con este contenido. Gracias por acompañarme a este espacio seguro en donde yo siento que puedo venir a hablar de muchísimos temas con total tranquilidad, porque siento que la gente que va a conectar con este podcast, con este video, es gente que tiene la mente abierta y el corazón dispuesto para recibir cualquier tipo de información. Recuerden que nosotros siempre vamos a hablar de diferentes temas, cosas que no se hablan regularmente con total libertad, que siempre hay un tabú detrás, que hoy por hoy en la sociedad siguen siendo temas un poquito complejos de poder hablarlos a carta abierta, sin de pronto tener ese miedito de que nos van a criticar, de que vamos a estar juzgados de alguna u otra manera. Así que el propósito de este podcast, ustedes ya lo saben, que es poder hablar tranquilamente de muchas cosas, y en este caso quiero venir a contar una de las experiencias más divinas que yo he tenido de verdad que en toda mi vida, y ha sido el tema de los alucinógenos, específicamente con los hongos. Así que pues me hace mucha ilusión poder hablarlo hoy, contar mi experiencia, cómo fue, por qué lo hice. Recuerden que yo soy muy enfática siempre en decir que todo lo que hagamos en esta vida tiene que tener un propósito, y ojalá que sea a nivel álmico. Así que yo vengo a contar mi experiencia de cómo fue todo. Yo tuve dos experiencias con los hongos y quiero venir a contarlo desde el expertise hasta cómo viví ese momento tan mágico en mi vida. Antes de empezar, quiero hacer una aclaración, y es que en este programa no estoy promoviendo, ni incitando, ni al consumo, ni a la actividad, absolutamente a nadie, ni a nada, que hagan absolutamente nada. Repito, porque obviamente puede que yo hable de mi experiencia, puedo hablar cosas que pasaron muy chéveres, pero no quiere decir que esté promoviendo la actividad o el consumo, para nada. Esto es obviamente algo que me siento, digamos que libre de poder hablarlo aquí en mi sofá sentada con todos ustedes. Ya sabrán que el siguiente episodio voy a traer a un invitado que también tuvo experiencia no con los hongos, sino con otra medicina ancestral, también muy linda, muy bonita la experiencia. Y pues la idea es poderlo compartir con ustedes para que tengan un poco de conocimiento, tanto, vuelvo y lo repito, desde el expertise hasta la experiencia de otra persona, que en este caso fui yo. Yo aquí con mi tecito, ustedes saben que está haciendo un frito delicioso en perro. Vamos a empezar con este episodio número 3, número mágico. Yo amo el número 3, Dios mío, me persigue por todo lado. Ahora último, no sé por qué, pero bueno. Para empezar, quisiera como de pronto empezar a decir por qué esta curiosidad con el tema de los alucinógenos, cuándo empezó como ese bichito a decirme qué es esto, de qué se trata, qué chévere podría hacerlo, pero antes me gustaría como investigar de qué es. Yo recuerdo que hace muchísimo tiempo, cuando yo estaba en Colombia, yo no recuerdo en qué año fue eso, pero póngale usted que el 2010, 2008, yo recuerdo que yo viajé a Villa de Leyva, Villa Hongo, que obviamente en Colombia todo el mundo sabe dónde queda Villa de Leyva, pero para los que no saben y me están escuchando de otros países, Villa de Leyva es un pueblito que queda a las afueras de Bogotá, la capital, y es donde prácticamente siempre van las personas, o es muy conocido comúnmente para que vayan a hacer estas prácticas, para consumir hongos, entre otras muchísimas actividades. Es un lugar completamente hermoso, turístico, divino, que se presta mucho para vivir, digamos que esta experiencia. Yo estaba ahí como en el 2008, 2010 creo. Y recuerdo mucho que empecé a escuchar acerca de los alucinógenos, específicamente de los hongos, porque allá es donde más es común consumirlos. Pero para esa época yo estaba todavía muy chiquita, muy pequeña, como que no tenía como la plena conciencia y el conocimiento de que iba todo este tema de los hongos, de los alucinógenos. Y pues obviamente venimos de una cultura en donde se nos dice, o está, digamos que esquematizado, que los hongos o los alucinógenos son drogas, y pues en realidad sí, pero no hay como un zoom muy detallado de lo que
de lo que realmente pudiese llegar a ser un alucinógeno, en este caso los hongos. Entonces para ese momento yo estaba muy chiquita como para entenderlo, como para poder analizarlo, canalizarlo y hacerlo de una manera un poco más consciente sin antes tener el prejuicio de que eran unas drogas, de que esos son alucinógenos que me van a volverme loca, que bla, bla, bla. Y bueno, estaba realmente como súper ignorante en el tema, así que lo dejé pasar por años. Y recuerdo mucho que pasó el tiempo. Obviamente aquí en Australia he tenido muchísimo contacto con el tema de muchas cosas, pero siempre de una manera un poco responsable. Yo lo voy a decir y lo digo abiertamente. Yo tengo, y lo digo y a mí la gente se me ríe cuando digo que yo tengo una relación, mi papá escuchándome, yo tengo una relación divina con las drogas. ¿A qué voy con este punto? Y vuelvo y lo repito, por favor, cojamos la información de la manera más correcta. Lo digo porque las cosas que he consumido, a mí nunca me han llevado a un nivel en el que yo genere una adicción. Yo soy muy consciente cuando yo consumo algo y sé que me cae bien y sé que no me cae bien. Entonces en Australia se presta muchísimo el tema de que obviamente uno pruebe muchísimas cosas, de que haya una mesa con cartas abiertas a decir, puedes probar esto, puedes probar lo otro, y como mi papá siempre me lo ha dicho, usted tiene la opción de elegir. Y usted sabe que si puede elegir algo, ahí se puede quedar. Y yo recuerdo mucho las palabras de mi papá siempre diciéndome, es que uno se puede quedar en la probadita. Entonces para mí eso como que me resonaba muchísimo. Entonces hay muchísimas cosas que yo digo, no, porque puede que... Hay otras cosas que digo, bueno, está bien, puedo dar el chance de experimentar, cómo se siente, qué tal me va, me gustó, no me gustó, etc. Y con el tema de los hongos, yo ya venía hace muchísimo tiempo, como les conté, pero nunca había estado como en ese momento de decir, o sea, en serio ya lo voy a hacer. ¿Qué pasa? El año pasado viajo a Colombia, por fin, viajo a Colombia. Y yo dije, en este viaje a Colombia, porque yo había viajado hace 5 años atrás, en donde yo realmente me enfoqué, cuando fui a Colombia, fue a ver a mi familia, a estar con mi familia, todo con mi familia. En cambio, en este viaje que fui el año pasado, yo dije, este viaje me lo quiero disfrutar, quiero experimentar un montón de cosas, mejor dicho, iba con el todo por el todo. Y una de esas cosas era, yo quiero tener la experiencia con los hongos. Así que me acuerdo mucho que yo iba súper planeada, yo dije, tengo que ir a Villa de Leyva. Yo ya había hecho un research previo de todo el tema de lo que era consumir alucinógenos, de qué posibilidades habían, tantos pro como contras, de qué iba esto, cuál era la apertura a nivel consciente que yo iba a tener, cómo yo quería que fuera el escenario, el setup, absolutamente todo. Yo lo tenía muy planeado porque voy a hablar de algo y es, yo siento a modo personal que todo este tema de los alucinógenos o las medicinas ancestrales o los hongos deberían ser tratados con mucho respeto. Y yo no estoy hablando aquí de químicos ni de drogas, no, estoy hablando de cosas naturales, como en este caso, digamos, los hongos y lo que puede ser el ayahuasca. Para mí era súper importante instruirme, saber de qué iba cada cosa, por qué lo estaba haciendo y cuál era el propósito y qué realmente era la intención que quería al momento de consumir hongos. Te recuerdo que llegué a Colombia, empecé a preguntarle a un par de amigos, les dije, mira, yo quiero ir allá, yo quiero ir a Villa de Leyva, quiero tener la experiencia allá, obviamente es el lugar perfecto. Quería estar porque hay un lugar específico en Villa de Leyva que se llama La Periquera, creo que se llama. Y allá pues tú vas con las personas, no sé si es un chamán, bueno, dependiendo obviamente cómo lo hagas. Obviamente hay maneras diferentes, caminos de hacer las cosas. Puede que venga y te lo venda cualquier chirrete y consumirlos, como puede también que lo hagas a través de una persona que realmente sabe lo que está haciendo, te explica el proceso, qué vas a sentir, cómo lo vas a integrar, qué cosas pueden pasar. Y eso se me hace muy importante. Realmente antes de consumir cualquier alucinógeno, antes de consumir cualquier medicina ancestral, es súper importante que haya una investigación, que haya un previo de, ok, ¿qué puede pasar? O por qué lo estoy haciendo, o qué me puede pasar después de hacerlo. Es muy importante porque si no existe esa información pueden haber muchísimas cosas internas que eso es lo que yo digo. Hay maneras digamos, con el tema de los hongos, o lo puedes hacer terapéutico o lo puedes hacer por entretenimiento. Y las dos están bien, las dos no hay problema, pero siempre que haya una intención del por qué. Porque dependiendo de eso,
está tu experiencia, está el viaje. Cuando yo llegué a Villa de Leyva, fui con un amigo, le dije, Diego, yo quiero hacer hongos, quiero tener la experiencia, quiero hacerlo de esta manera, quiero que sea a nivel muy consciente, quiero hacerlo de esta manera, bueno, en fin. El caso fue que nosotros estábamos como contra el tiempo, le pregunté a un chico, obviamente vuelvo y lo repito, es un tema que todavía se sigue hablando como muy, ¿dónde puedo conseguir hongos? ¿Dónde puedo hacer esto? Y yo decía, bueno, me recuerdo mucho que estábamos con una esquina en un café y le dije a la chica, a la mesera, le dije, mira, yo sé que acá pues se puede vivir la experiencia de los hongos, cuéntame cómo puedo conseguir a alguien que me instruya, que me guíe y que me lleve a hacerlo. Entonces ella me dio el contacto de un chico, me comuniqué con él, le dije, Diego, mira esto. Diego estaba súper escéptico porque él nunca había consumido eso. Me dijo, André, no sé si realmente quiero hacerlo, me da como miedito porque pues yo tengo que, o sea, vuelvo y lo repito, cuando alguien no está completamente informado, tiende a pensar o sobrepensar que de pronto puede llegar a causar muchas cosas y está absolutamente bien. Pero en mi caso era como, yo iba súper preparada, sabiendo qué era lo que yo quería, cuál era la intención, el propósito, absolutamente todo. Para empezar, y antes de seguir con el tema, quisiera hablar obviamente de lo que son los hongos, y aquí me voy a poner mis gafas porque instruyete con Lola. Y vamos a hablar de la psilocibina. La psilocibina es una sustancia que tienen los hongos. Y les voy a leer más o menos porque aquí me instruyo yo y se instruyen ustedes. Dice, la psilocibina es un compuesto psicodélico que se encuentra en ciertos tipos de hongos, comúnmente conocidos como hongos mágicos o hongos alucinógenos. Este compuesto es un alcaloide, que eso también lo tiene la ayahuasca, que cuando se consume se convierte en psilocina en el cuerpo, la cual interactúa con los receptores de serotonina en el cerebro para producir efectos alucinógenos y cambio en la percepción de la realidad. Esto para entender qué es la psilocibina. No lo sabía yo, no lo sabías tú. Pero es para entender obviamente qué es lo que pasa con los hongos. Contacto al chico, volviendo al punto, contacto al chico y le pregunto como, bueno, quiero hacer esto, quiero experimentar esto, cómo funciona, tú nos guías, cómo va la cosa. Es un tema, obviamente, es un tema porque siempre hay como la desconfianza con quien lo vaya a hacer. Lo voy a explicar por qué. Cuando él lo chateo y le escribo como, mira, quiero hacer esto, tal, me dice, sí, me explica absolutamente todo, vamos a la periquera, ya hay una cascada, súper lindo, el man súper adentrado, pues, en el mood de explicarnos cómo era toda la situación, y yo súper extasiada de que, no, marica, qué chimba, voy a vivir la experiencia, qué nota, como tal cual yo la quiero. Entonces yo le dije al man como que, bueno, pero quiero que estemos en un lugar seguro, o sea, yo quiero que usted a mí me dé la certeza de que realmente tanto mi amigo y yo vamos a estar completamente en un lugar seguro. Es súper importante que el ambiente, para mí era muy importante que yo estuviera muy en contacto de la naturaleza por lo que yo quería, o sea, vuelvo y lo repito, cuál era la intención mía y el propósito iba muy linkeado a que tenía que estar en un set en donde yo estuviese, o sea, el ambiente tenía que ser naturaleza. El man me dijo, sí, sí, vamos, no sé qué, yo le dije, listo, prefiero que hiciera que nos conociéramos esta noche, eso fue en la mañana, le dije, veámonos esta noche, nos explicas todo, y le damos, para darle también seguridad a Diego, a mi amigo. Nos encontramos esta noche, el man sí me dijo como, André, trata de no comer pesado, aunque yo le dije como que yo no lo voy a hacer esta noche, porque pues, pero nosotros viajábamos al otro día, no, o sea, eso se complicó todo el asunto. El caso es que también para esto hay que hacer o sea, hay que limpiar el cuerpo. O sea, en mi caso no era hacerlo por entretenimiento, mi caso era no terapéutico, pero sí vivir la experiencia a otro nivel, mucho más elevado de conciencia. Entonces yo esa noche le dije a Diego, no vamos a comer pues súper pesado, vamos a comer algo muy liviano, porque obviamente tú no sabes al recibir el hongo tu cuerpo cómo lo va a aceptar, qué tal te dé mareo, vómito, bueno, pueden pasar muchísimas cosas y es súper importante, vuelvo y lo repito, informarse bien antes de consumirlo. Ese día comimos súper liviano, nos encontramos con este chico como en un barcito, nos empezó a explicar absolutamente todo y él llevaba unos hongos, unos mushrooms como en una bolsita, parecía un snack. Entonces, yo me acuerdo mucho que él nos empezó a explicar, pues, de qué iba, cómo iba a ser. Nosotros viajamos al otro día para regresarnos a Bogotá en la noche. Y yo después dije, no, o sea, ¿cómo vamos a hacer este viaje de los hongos y luego tener que viajar? Vamos a estar muy locos, porque obviamente, muy locos me refiero a que obviamente
el efecto dura casi que 8 horas. No en todos los cuerpos, dependiendo la cantidad que consumas, porque esa es otra. No todas las porciones que tú consumes, dependiendo de lo que estés consumiendo, tienen el mismo efecto. O sea, depende qué tanto, así mismo va a ser el efecto en tu cuerpo. Entonces yo me acuerdo que él nos dijo, no chicos, o sea, ya tienen el tiempo pues contado, no les sugeriría que lo hicieran mañana. Nos explicó que al otro día íbamos a ir a la cascada, nos explicó obviamente experiencias que habían tenido con muchísima gente atrás. No voy a negar que el chico tenía muy buena energía, o sea, súper querido, súper amable, muy, muy inteligente, pero a mí, pues era mi primera vez en Colombia, después de tanto tiempo por fuera. Yo le empecé a decir como a Diego, no sé, no me siento muy segura porque no es que no me genere confianza, pero Dios mío, o sea, tú y yo vamos a estar en un trance y yo no conozco a este sujeto. O sea, yo no tengo ni idea quién es este tipo. Y me da muchísimo miedo que realmente llegue a pasar algo y tú y yo estemos sumamente vulnerables en ningún contexto y no sé, marica, uno no sabe el man qué pueda pasar, o sea, nos puede hacer muchísimas cosas. Yo entré con una desconfianza, pero yo estaba obstinada con el tema de los hongos, obstinada. El man llevaba, como les cuento, una bolsita en donde él nos dijo como, ¿por qué no lo prueban? Porque es tu primera vez, ¿por qué no lo pruebas por primera vez? Cómetelo así como un snack, tranquila, súper chill, relajada, no sé qué. Y yo, ay, Dios mío, será. Pero me empecé a cuestionar mucho que no era la manera como yo realmente quería consumir hongos por primera vez. Aunque el man tocó un punto muy importante y me dijo como, es tu primera vez, simplemente cómete 2 o 3 para sentir como dar ese primer paso, a ver cómo es la experiencia al probarlos, cómo te caen, cómo te sientes, bla, bla. Yo ya sabía que el otro día no lo íbamos a poder hacer porque estábamos sobre el tiempo, yo ya no me sentía tan cómoda, obviamente si éramos Diego y yo con él haciendo el viaje, yo dije, no sé qué vaya a pasar, dije no, pero dije, bueno, le voy a coger la idea al man y le dije, listo, vamos a probar, 1, 2, 3. Yo creo que me comí 4 hongos, eran como este tamaño, más o menos, eran como este tamañito, entonces yo me comí uno, Diego se comió otro, luego yo me comí otro, y ahí yo ya empecé, obviamente, el alucinógeno ya empieza a tener su efecto, y es la distorsión de la realidad. Obviamente, ciertos colores se incrementan, obviamente ciertas figuras empiezan a moverse, la realidad es completamente distorsionada. Yo recuerdo que yo estaba sentada y el man, el tipo, empezó a hablarnos. Obviamente él estaba en otro viaje, literalmente. Él empieza a hablarnos de su experiencia, tanto personal como las personas que él ha acompañado a hacer este viaje. Entonces nos estaba hablando de un tema de una alemana que había ido a Colombia y que se había hecho el viaje y que la nena había llorado completamente todo el viaje, que había entrado en una angustia. Esto es algo también que quiero tocar y es muy importante. O sea, de hecho lo tengo acá. Pongámonos las gafas de nuevo, que nos estamos instruyendo todos. Recuerden que esto no es por hablar de joda, sino que también es instruirnos. Y algo sumamente importante al momento de consumir cualquier alucinógeno, específicamente el tema de los hongos, yo lo voy a hablar por los hongos, yo no he metido nada más en mi vida. La seguridad, ahí dice la seguridad psicodélica y física. O sea, tú tienes que tener presente qué te estás metiendo para poder entender tu cuerpo también cómo de una u otra manera va a reaccionar ante ese químico o esa sustancia, no químico, sustancia que te estás metiendo en el cuerpo. Vuelvo y toco el tema del ambiente. Es súper importante que tu setup, que donde tú estés, sea un lugar seguro, porque es que tú no sabes qué va a pasar cuando tú estás consumiendo el alucinógeno. O sea, pueden pasar muchísimas cosas. Ahorita cuento cómo fue mi experiencia con el tema del ambiente, fue muy denso. Y bueno, aquí toca también el tema del respeto por las culturas tradicionales. Obviamente hay muchísimas culturas indígenas. El tema de la ayahuasca es algo que viene desde nuestros ancestros. Es siempre tener un respeto por la droga, por la medicina y un respeto por nuestro cuerpo también. O sea, para mí sí es un tema y siempre lo voy a decir cero alejado del entretenimiento. Yo siempre que he hecho esto, que han sido 2 veces nada más, siempre lo he hecho con demasiada conciencia y siempre con respeto tanto a la medicina como a mi cuerpo y lo que trae con el tema cultural, ¿ya? Bueno, ya es un tema ya de efectos a largo plazo, que ahorita les cuento cómo fue mi experiencia. Y aquí lo dice, o sea, respeto por el propio cuerpo y la mente. Entonces, digamos que esos puntos son demasiado importantes tenerlos como muy presentes al momento de consumirlo. Y recuerdo que en ese momento él nos empieza a hablar de su experiencia. La chica, obviamente,
una de ellas entró en un trance pues muy complejo, porque es que este es el tema con los alucinógenos, que tú no sabes en qué viaje te vas a meter y tú te puedes adentrar muchísimo en una perspectiva y una realidad que no conoces, que nunca había sido, y puedes entrar en confrontación contigo mismo y con tu ser. Entonces, él nos contaba que ella no dejó de llorar, que vomitaba muchísimo y que había vomitado todo el viaje. Viaje me refiero al viaje ya metido en los hongos, no al viaje de ir hasta las cascadas, que lo habían hecho en La Periquera, que es un lugar obviamente súper adaptado, muy bonito para hacerlo allá. Yo nunca he ido, me corrigen si me estoy equivocando. Me han contado y me han dicho que es muy bonito, pero pues yo en realidad nunca he ido a La Periquera. Y que en cambio había un chico que también, que era de Nueva Zelanda, había ido y todo lo contrario, que el viaje del man había sido espectacular, que el viaje del tipo había sido divino, que él había entrado en un trance completamente maravilloso, que mejor dicho, o sea, las realidades pueden ser completamente diferentes, y a este punto voy con lo que acabo de leer, que hay que hacer un research y hay que hacer como un itinerario y esto check, esto también, esto puede pasar, ok, lo tengo claro, soy consciente de esto, no me voy a exponer, porque una parte de ti está demasiado vulnerable, y es que estás en un trance en el que dejas de ser, o sea, tu cuerpo ya no eres consciente de ello. Eh, Él nos cuenta la experiencia, él nos cuenta absolutamente todo cómo pasó con ello. Chicos, yo me acuerdo que yo estaba sentada, nosotros estábamos en un barcito, pero un barcito como café. Yo recuerdo haberlo visto a él ahí, obviamente yo ya me había metido el uno, el dos, que yo ya llegaba por el tercer snack. Obviamente tú a veces dices como que esto no me está cogiendo, entonces hay que tener mucho cuidado, porque no es que no te cojas, que simplemente el efecto tarda. Y mientras él nos hablaba, yo recuerdo mucho verlo, y yo empecé a ver una sombra detrás de él muy fuerte, o sea, una sombra negra, negra detrás de él, muy pesada. O sea, yo recuerdo que Diego también ya estaba en su viaje. Yo miraba a Diego y yo decía, Diego ya está en su mundo, pero Diego estaba como muy perceptiva de lo que él nos estaba contando, porque el man sabía muchísimas cosas, o sea, un tipo demasiado interesante, o sea, tocaba unos temas, hablaba de muchísimas cosas que uno era como wow. Y yo así en medio de mi viaje, en ese momento yo lo único que hacía era mirarlo a él, pero cuando yo empiezo a ver que, o sea, yo empiezo a ver una sombra demasiado oscura detrás de él, yo dije, ay no, yo ni sé qué es que estoy viendo, y me mal viajé. Me mal viajé. Me dio muchísimos nervios, me dio muchísimo terror, o sea, yo decía, porque estoy viendo esa sombra tan negra y como tan, era demasiado clara lo que yo veía detrás de él. Entonces yo me asusté, yo le dije a Diego, Diego, vámonos. Yo creo que no la estoy cogiendo bien, me empezó a dar ansiedad, en ese momento sentí, es algo que regularmente me pasa con algunas sustancias, me empezó a dar como una ansiedad y empecé a temblar así, y yo le dije, Diego, ya no me siento bien, se me bajó la presión. Entonces nosotros estábamos en el segundo piso. Pararme, Dios mío, pararme fue un tema. Cuando me levanté, las piernas yo las sentía así. O sea, así. Increíble. O sea, fue como, Dios mío, a mí qué me está pasando, yo no puedo caminar. Y él me decía, tranquila, acuérdate que no sé qué. Yo le decía, sí, yo sé que estoy en el viaje, soy súper consciente de ello, pero obviamente el efecto ya estaba full. Ahora bien, ese viaje fue muy distinto. Les voy a explicar por qué en el futuro de mi segundo viaje. A mí me dio una ansiedad horrible, o sea, a mí me empezó a dar algo en el cuerpo, a mí se me bajó la presión, de hecho tenía demasiado frío. Yo cuando me paré, yo tenía que bajar escaleras, yo decía, Dios mío, yo me voy a caer, porque todo era así, súper así. O sea, si yo les digo que mis piernas eran así, es que eran así. Yo las veía hacer así. Entonces yo decía, no, qué viaje tan hijo de pucha. Pero yo era súper consciente de lo que estaba pasando, así que yo, pues nada, obviamente respiré profundo, me calmé. Tuve un tema con el tema. Nosotros veníamos de un bar en donde estábamos escuchando musiquita en español. Y recuerdo mucho que para mí la distorsión, cuando nosotros bajamos, estaban poniendo como un género musical que a mí casi no me gusta, que lo critico mucho. Es la banda, y banda creo que se llama. Yo, obviamente aquí en Australia no había escuchado eso. Cuando llegué a Colombia fue que empecé como a escuchar ese tema de banda, y yo no en mi vida he escuchado eso. Cuando yo bajo y empiezo a escuchar esa música demasiado fuerte, o sea, demasiado fuerte, fue como, yo le decía a Diego, ¿qué es esta porquería? Con todo el perdón
¿qué es esta porquería de música? Yo no quiero escuchar esto. A mí me hacían así los oídos. Empezamos a caminar hacia el hotel y yo recuerdo mucho que la música, alguien venía detrás como con la música, pero era kilómetros de distancia. Yo sentía esa música literalmente aquí, en mis oídos. Y a mí me empezó a dar un fastidio terrible. O sea, esa experiencia fue muy charra y ahí fue donde yo dije, en mi vida vuelvo a hacer esto de esta manera porque no era el ambiente, aparte que había una culpa y yo decía, ¿por qué los consumí si yo no quería consumirlos en este modo? Ay, Dios mío, 3-3, no les digo. De este modo, yo sabía lo que quería, cómo quería experimentarlo con la naturaleza, entrando en un trance obviamente mucho más como con ese tema de la naturaleza para mí era muy importante. Entonces yo empecé con una culpa muy fuerte de decir, pero ¿por qué lo estoy haciendo de esta manera? ¿Por qué los consumí de esta manera? Entonces, bueno, ya Diego fue conmigo. Yo recuerdo mucho que obviamente pues la gente que los ha consumido sabrá. Es una experiencia, en ese momento no la llamaría tan mágica, pero aún así se ven cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque obviamente pues yo caminaba, obviamente todo se hacía muy letardado, era como si caminara en 3D. Yo recuerdo que yo pasaba mi mano así, yo veía un montón de colores, eso es algo que a mí me pasa, el tema de ver los colores. Eh, y ya llegamos al hotel y en nuestro hotel yo recuerdo mucho que yo tenía una ventana que daba justo a la vista, eran las montañas que se ven en Villa de Leyva, que es una cosa espectacular, divina. Y yo recuerdo mucho que yo me senté en la cama y yo miraba las montañas, no, qué viaje. Diego empezó a hablarme de unos temas que yo ni entendía. Obviamente ya los dos sabemos que estábamos en ese viaje y a mí algo que me pasó en esa transición fue sentir mucho, eh, ya había pasado tiempo, teníamos conversaciones súper largas, súper profundas, hablamos de muchísimos temas muy bacanos, fue un despertar muy bacano como a nivel, no sé, Diego me tocaba unos temas y nos adentrábamos full a eso, como de la música, bueno, yo miraba las montañas y para mí era como, wow, chicos, no saben, y esto lo voy a contar en mi segunda experiencia, que es la más hermosa del mundo entero. Yo veía muchos gatos, muchos gatos. O sea, creo que las montañas para mí siempre eran ver gatos. Y yo recuerdo que Diego me hablaba, ay Dios mío, Diego me hablaba y yo miraba las montañas y yo veía el gato completamente, un gato. Luego había unos vitrales en las ventanas, unos vitrales, claro, esos colores se sumamente incrementaban, entonces fue muy bacano ver eso, es muy bonito ver eso, obviamente vuelvo y lo repito, cuando lo haces muy consciente, cuando lo integras y sabes que estás en un viaje y a nivel consciente entrenas tu mente a decir, estoy en un viaje y lo voy a vivir de esta manera, porque cuando no lo has hecho consciente y no hay un trabajo previo, tanto de investigación, entre muchas otras cosas, un trabajo que hay que hacer interno, vuelvo y lo repito yo, antes de cualquier práctica que he hecho ahora último con respecto a estos temas, yo llevo 3 años con terapia, con psicólogo. Y para mí eso es sumamente importante. Es sumamente importante porque los alucinógenos puede que tú llegues a lugares que completamente desconocidas y puede haber un choque contigo mismo, con una realidad que no esperabas o ver algo que no estabas esperando ver o traer del subconsciente muchas cosas que puede llegar a ser muy heavy si antes no se ha hecho un trabajo interno, un trabajo consciente. Yo llevo 3 años en terapia y para mí ha sido la bendición más grande del mundo y siento que gracias a eso también puedo hacer este tipo de cosas con mucho respeto, con mucha responsabilidad y sabiendo por qué lo estoy haciendo, ¿no? Entonces yo ya estaba en ese momento en el que, bueno, ya llevamos, no sé, 2 horas quizás. Y a mí algo que me pasó en ese momento era sentir que, uff, ya se acabó este viaje. Y cuando menos lo pensaba era como que, vamos de nuevo. Fue horrible. Esa sensación, si tengo que decirla, que fue horrible. ¿Por qué? Porque yo decía, ya estoy cansada, es un overthinking de muchas cosas, es ver muchísimas cosas, es empezar a integrar un montón de información que, vuelvo y lo repito, viene del subconsciente, tratas de encajarlo y darle respuesta a todo, pero ¿por qué esto? Y ahora ¿por qué esto otro? Entonces llega un cansancio mental en el que tú ya dices, ya no puedo más con esto, ya.
Y cuando ya estoy sintiendo un relief, es como que, uy, ya por fin, era que me cogieran de las patas y me sacaran así. Aquí vamos de nuevo al ruedo. Dios, yo decía, no puede ser. Esto lo viví siquiera unas 5 veces en la noche. Yo recuerdo mucho que mi viaje duró 8 horas. 8 horas literalmente. Ya cuando amaneció, fue un tema, me dolía full el estómago, o sea, yo decía, Dios mío, y aquí es donde yo voy con el tema de a saberlo hacer. Tú no puedes ir a meterte alucinógenos sin antes haber hecho una purga, sin haber antes hecho un detox, sin saber qué tienes, qué puedes o no comer, porque muchas cosas pueden caerle mal. Entra. Ese es el tema de vivir con housemates. Entonces, bueno, sí, como que es súper importante hacer como un previo, preparar el cuerpo, preparar la mente, preparar absolutamente todo, porque es algo completamente diferente, o sea, tu realidad va a cambiar y la percepción va a ser absolutamente otra al momento de tú consumir cualquier alucinógeno. Digamos que ya por ese lado, lo que fue en Colombia, yo dije, bueno, ya lo hice de esta manera, digamos, no me sentí, hubo mucha culpa en ese momento con esa práctica porque, o en ese momento porque yo decía, porque no era la manera como yo realmente quería hacer los hongos, entonces me sentí como súper, que mamera, no era lo que quería, pero bueno, ya se presentará la oportunidad de poderlo hacer. Evidentemente en Colombia pues ya no fue porque yo quería hacerlo, era literalmente en Villa de Leyva. Obviamente voy a decir que los hongos, hay muchísimos tipos de hongos y en muchísimos países diferentes uno los puede conseguir, o sea, tanto en México, en Ámsterdam, en Colombia, en todos los lugares del mundo y siempre hay diferentes tipos de hongos. Yo dije, pues bueno, ya será en otra oportunidad, en otro país, en otra ocasión. Y literalmente así fue. Yo antes de empezar, obviamente, a contar mi segunda experiencia, que Dios mío, fue la experiencia más mágica y divina, y de verdad fue divina. Sí quisiera como que hablar del respeto que se tiene que tener para esto. La primera vez que yo lo hice, aunque no fue de la manera de entretenimiento, por ir a experimentar y nada, una parte sí, porque era la primera vez que lo hacía. Pero esta segunda ya fue muy, muy consciente. Yo sabía exactamente lo que quería conseguir con esto y sabía exactamente dónde lo iba a hacer. Yo recuerdo que para febrero nosotros tuvimos un viaje con mi chico y con unos amigos para Bali. Y nosotros habíamos planeado ir para Gili. Las Gili son unas islas que están alrededor de Bali, que es otra isla, en Indonesia. Y dijimos, bueno, ya que vamos a ir a las Gilis, yo quiero probar los hongos. Resulta y pasa, a mí se me olvidó contar esto, que yo hacía muchísimo tiempo atrás, siquiera, eso fue en el 2019, yo hice un viaje sola a Bali y yo fui a Gili. Y en Gili es muy común también, así como en Villa de Leyva, en Gili es muy común el tema de los hongos. O sea, eso allá es mushroom. Yo me acuerdo mucho que la primera vez que yo fui a Bali, súper inocente, iba con una expareja y yo me acuerdo que pasábamos por Gili y la gente era mushroom, y yo súper inocente, yo como que, como así que mushroom con qué, con pollo. Chicken y mushroom. Y él como, no, André, aquí, pues, aquí venden ese tema de los alucinógenos. Y yo, bueno. Ahí fue como mi primera vez, como, ay, bueno, aquí en Bali también es legal. Solamente en Gili es legal. O sea, en Bali no. Y el tema de los ojos. Ya pues llegamos a Gili, no sé qué, yo pues estaba con mi chico, le dije como que él quería también hacerlo. Yo siempre con mi joda de que ve, vamos a hacerlo a nivel muy con un propósito, intencionándolo, él es un poquito más de diferente, como más como por joda, por entretenimiento. Y yo sí quería, dije, no, o sea, vamos a hacerlo con toda. Entonces probamos la primera noche. Yo me acuerdo que en este ya contexto era diferente porque ya en Gili te hacen es como un batido. Es como que un batidito, o sea, tú miras también, bueno, depende, me imagino que también habrán otras maneras de consumirlos, pero pues nosotros lo consumimos a través de un batido. Y recuerdo mucho que la primera noche pues fuimos, averiguamos, estábamos los dos, como que fue un lugar como una cabañita, muy bonito, estábamos al frente del mar, eh, había una fogata, todo súper bacano. Lo probamos, pero esa noche nosotros teníamos una fiesta con otros amigos, o sea, como que fuimos y lo probamos, pero teníamos que rematar en la fiesta, pues en una fiesta que había en la playa. Entonces,
yo dije como que, ay, otra vez esta vez no va a ser como yo realmente quiero vivir la experiencia. Entonces como que probamos un poquito. Yo me acuerdo que habían tres, que era el mild, el medium y el strong. Y yo me acuerdo que yo ese día consumí el mild y creo que mi novio consumió el medium. Ahora no recuerdo bien, pero algo así. El caso fue que el efecto no fue tan profundo. O sea, nos dieron una copita, como el man lo preparó. Recuerdo mucho que cogió los hongos, los metió en una licuadora, les echó como Sprite o alguna gaseosa, no recuerdo, y licuó y ya, eso era lo que nos íbamos a tomar. Yo como que bueno, nos sentamos, lo consumimos, ¿no? Yo me lo tomé, todo súper bien, algo muy mild, vuelvo y lo repito, muy suave. Él entró en su mood, yo entré en el mío, pero a mí me pasó con esta segunda vez que no fue tan, no sé, tuve un sentimiento más. Yo recuerdo que yo estaba viajando con una amiga y todo mi viaje se enfocó en ella. Era como a ella porque le pasan estas cosas y yo quisiera ayudarla y fue como un tema más de protección y era como una vaina hacia ella de que yo decía, o sea, como muy enfocada hacia ella. Volvemos a lo mismo, no viví el viaje como yo quería vivir. Y aparte que teníamos el afán de que teníamos que rematar en la fiesta, entonces como que X. Y aquí ya viene, ya ahora sí voy a contar mi historia, que espero que a este punto sigan en este episodio, en este podcast, en este video, porque aquí sí ya voy a contar la experiencia que yo tuve con la divinidad. Así lo voy a llamar, literalmente así se va a llamar el podcast. La cercanía que yo tuve con la divinidad. Chicos, ustedes no saben. Dios me regaló a mí el momento más espectacular y más divino que yo haya podido vivir con el tema de los hongos. Yo me acuerdo que para el segundo día ya habíamos quedado con él que ese iba a ser nuestro plan y ya iba a ser completo, o sea, tal cual como yo quería vivir la experiencia, o sea, yo quería estar en la naturaleza, tomarme el tiempo, estar súper enfocada, pensando el propósito, la intención con la que lo estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo. El caso fue que ya llegamos a la misma cabaña, porque era muy lindo, o sea, eran los puffs con una fogata gigante, al frente estaba el mar completamente, había un árbol gigante al frente de nosotros, la cabañita, todo súper hermoso. Llegamos allá, entonces ya los dos creo que probamos el Strong, que era el más fuerte, y nada, lo mismo, batido, tititi, nos sentamos, yo empecé a tomarlo, John se lo empezó a tomar también, yo empecé a entrar en un viaje. No, o sea, una cosa espectacular. Yo empecé a entrar en el viaje y yo recuerdo mucho que al frente de nosotros había un árbol muy grande. Y cuando yo estaba sentada, yo empecé a tener la fijación completamente con el árbol. O sea, yo miraba el árbol fijo, fijo era lo único que yo miraba y yo me quedé mirándolo, mirándolo. Cuando yo empecé a ver que el árbol se empezó a convertir como en un monumento, era un monumento así gigante, súper tallado. Perdón, perdón, ay, perdón, es que no, me fui lejos, no fue así. Empezamos a tomárnoslo, terminamos en a mí me dio chichi. Y yo le dije, tengo que ir al baño. Fuimos al baño y ya en el baño entramos, no sé qué, yo me quedé sentada, ahí no me había cogido, pues yo, normal. Me quedé yo sentada, yo estaba mirando para el piso, normal, haciendo chichi. Cuando yo empiezo a ver el piso, estaba como con un poquito de agua, pero yo empiezo a ver el piso, como esa agua se empieza a subir. Y todo lo que yo veía del agua en el piso eran unos mandalas. Mandalas, mandalas, y todas las figuras eran leopardos, gatos. ¿Se acuerdan que ya les había contado que yo en Villa de Leyva había visto las montañas eran como figuras de gatos? Bueno, yo empezaba a ver los mandalas, pero con felinos, o sea, los veía muy claros, eran elefantes como de la India, mandalas completamente por el piso me rodeaba. Yo decía, ¿qué es esto tan maravilloso que estoy viendo? Era una cosa espectacular, o sea, de verdad. Empezó yo a ver las figuras completamente nítidas, los colores eran morados, así fluorescentes y una cosa espectacular. Entonces yo me empiezo a quedar maravillada porque obviamente el feeling ya es absolutamente, completamente diferente a lo que yo había experimentado tanto la primera como la segunda vez. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y eran mandalas, mandalas. Cuando yo alcé la cabeza, yo decía, Dios mío, habían unos bambús al lado mío. Esa vaina era como si tuvieran vida propia. O sea, se movían así. Yo estaba maravillada. O sea, en ese momento yo dije, ya estoy en mi viaje y este viaje está siendo muy divino.
O sea, lo que yo estaba viendo era espectacular. Yo veía demasiado felinos. Era todo lo que yo veía. Salgo del baño, no sé qué, y le digo, John, tú no sabes lo que estoy viendo, tú no sabes lo que yo acabé de ver, que o sea, una cosa es divina, tú cómo estás, no sé qué, y él como, no, pues yo todavía no estoy viendo nada, pero pues ahí vamos. Y yo, bueno, no, yo súper contenta contándole mi experiencia. Ya salimos del baño, nos dirigimos para donde estábamos anteriormente, que era al frente de la cabaña, con el mar, no sé qué. Ahí es donde está el árbol. Entonces ya mi fijación completamente con el árbol, yo empiezo a ver una escultura gigante, gigante, café, talladísima. Yo veía perfectamente cómo estaba tallada con cada figura, una cosa brutal. O sea, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto que estoy viendo? Yo todo trataba de darle significado, todo. O sea, yo decía, ok, estoy viendo esto, ¿qué quiere decirme con esto? Aunque en ese momento obviamente no le daba el significado, pero yo decía, más adelante. En ese momento yo estoy viendo obviamente la escultura pues así súper tallada, cuando yo empiezo a ver que esa escultura que era el árbol se abre y de ahí sale una anciana, una anciana. O sea, yo era como, o sea, fue increíble. Yo apenas veo salir del árbol así, así, así como en 5D, 3D, una anciana y yo la veía así como con las ramas, las raíces del árbol. Yo decía, pucha, ¿qué es esta vaina tan maravillosa? O sea, y cero que me generara miedo ni nada, era como, ¿qué es esta vaina tan divina que estoy viendo? Ya después de eso, como que me recosté un poquito y empecé a ver al cielo. No, o sea, el cielo, yo creo que fue la cosa. Chicos, yo veía, eran como era como estar en la Matrix, era ver un montón de rayas fluorescentes, así como puros láser de colores, 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 era todo lo que yo veía en el cielo, y un cielo completamente estallado como de brillos, o sea, era todo lo que yo veía. Yo recuerdo ver las nubes como muy, parecían un terciopelo, pero habían demasiados láser, o sea, muchas cosas de colores, pero también muchísimas estrellas, o sea, eran demasiadas estrellas en el cielo. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, era una cosa espectacular. En ese momento, de verdad, y es que les voy a decir algo, yo todo lo tengo anotado en este cuaderno porque apenas yo llegué de Bali, yo lo único que hice fue coger y anotar absolutamente todo lo que yo había visto, porque yo decía, yo no quiero que a mí se me olvide ni el más mínimo detalle de lo que yo viví en esta experiencia. Yo recuerdo que ya cuando yo estaba viendo el cielo, hay un momento en el que el cielo se abre y empiezo a ver una nube completamente como un leopardo venirse hacia mí. O sea, un leopardo, yo le veía así, era la nube, pero yo le veía las orejitas, las figuritas, los ojos, los bigotes, y esa vaina se me venía así con toda. Yo decía, yo recuerdo mucho que John estaba al lado mío. Yo le decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, no puedo creerlo. Yo no sé en qué viaje él andaba, pero yo contándole mi experiencia en vivo y en directo a lo que yo estaba viviendo. Y él me decía, André, yo no veo nada. Yo, la más feliz del mundo. Yo, no, Dios mío, ¿qué es este? Era un leopardo espectacular en forma de nube. Yo le veía los bigotes. No, no, y yo decía, no puedo creer lo que estoy viendo. En ese momento, yo bajo la mirada, o sea, todo fue como, obviamente, en efecto letardado. Yo bajo la mirada, pues sigo ahí en mi viaje, contemplando la divinidad completamente. Y al fondo, yo recuerdo que aquí estaba el árbol, allá estaba el mar, pero aquí había como una entradita, yo no sé, que también se veía el cielo. Y empiezo yo a ver el ave fénix salir del cielo, o sea, como en forma de nube, no, marica. O sea, yo cuento la historia y a mí me da como nervios. Yo recuerdo mucho estar acostada y cuando empiezo a ver surgir así el ave fénix en forma era la nube, evidentemente era una nube, pero yo la veo completamente nítida, el ave fénix salir así. Y al momento que el ave fénix salía completamente nítida, se iba disolviendo al momento que estaba como subiendo pues al cielo. Yo decía, yo le decía, yo no entiendo nada, pero todo lo que puedo sentir es que, juepucha, estoy teniendo la cercanía más grande con Dios. Eso era lo que yo sentía. Una cercanía con Dios, con la divinidad. Yo decía, ¿qué es esta maravilla que estoy viendo, Dios mío?
fue increíble. Fue increíble en ese momento, pues ya digamos que ver el ave fénix fue como el top de las cosas. Luego me seguía enfocando en el árbol. En el árbol para mí era súper, como que un momento demasiado trivial, era porque yo lo veía y yo vi tantas figuras en el árbol. Primero el monumento súper tallado con cada figura nítida, como de antepasados, como de cosas, no sé cómo decirlo, como algo que venía muy de atrás. Luego ver a la anciana salir literalmente del árbol y luego ver el árbol en una imponencia, como que todas las ramas salían. No, una cosa. Yo no podía entender, o sea, yo decía, ¿qué es esto tan divino? Creo que el tema de cuando, con el tema de los hongos y de la ayahuasca, porque me lo han contado, es el tema de ver los mandalas. Y me faltó averiguar por qué. Deberíamos averiguarlo porque uno ve los mandalas. O son las figuras geométricas que uno ve. Cuando yo veía el tallaje del árbol era como, wow. En ese momento, obviamente, dentro de muchas cosas, creo que esas fueron las más relevantes. Yo veía demasiados felinos, o sea, leopardo, yo veía gatos, yo veía todos los bigotes, bueno, el ave fénix, las nubes estalladas, obviamente en color y todos esos brillitos en el cielo. Yo recuerdo mucho que nos acercamos al mar. Ay, no, ver el mar, aparte porque era la luna y estaba, obviamente, que en contraste con las olas del mar, entonces soltaban como unos brillitos y en mi mente era en qué momento va a salir una sirena de acá. Espectacular, pero o sea, yo podía ver como cristales, o sea, cristales reflejados en el mar, no, una cosa espectacular. Eh, y recuerdo mucho sentir esa sensación de eso, de que yo decía, yo estoy viendo a Dios. O sea, esta es la cercanía más grande que yo puedo tener con la divinidad. Así de verdad lo sentí. Y así, cuando se lo conté a mi mejor amigo, fue también, o sea, como yo le decía, América, mi experiencia fue esta, y él me dice, él fue el que me dijo, Andrés, yo creo que tuviste la cercanía más grande que has tenido con Dios, con la divinidad, porque todo lo que yo veía era magnífico, era hermoso, fue pucha. Dentro de obviamente las muchas cosas que yo veía, los felinos, las figuras, bueno, todo esto, fue como un momento en el que yo me acosté y yo cerré los ojos y yo empecé a decir, ok, ¿qué quiere decir todo esto? Y a este punto iba porque no siempre tienes la respuesta en el momento, en ese momento, no siempre está la respuesta ahí. Las respuestas pueden tardar muchísimo. Y es súper importante porque les voy a decir algo, miren, cuando yo hice este tema de los hongos, tanto en Colombia como acá en Australia, en Bali, en Indonesia, yo decía, estoy buscando una respuesta que no sé si la vaya a encontrar, pero no sé tampoco qué se me vaya a mostrar. Y aquí es donde yo parto del punto de la importancia de haber hecho un trabajo interno previo, porque tú te puedes encontrar con muchas cosas, muchas sombras, con cosas que ya he explicado antes y es que vienen del subconsciente y tú no sabes si van a ser tan chéveres y si van a ser tan buenas. Entonces, para mí el encuentro, en mi experiencia, sumado a todos los años de terapia que he tenido, sumado a cómo yo mentalmente estaba con mi alma, mi mente dispuestas a la experiencia, entregada a la experiencia, de una manera demasiado consciente, o sea, demasiado consciente, con la intención neta de qué era lo que yo quería. En ese momento cierro los ojos y digo, ¿qué es lo que me quieres mostrar? Obviamente no hubo respuestas, no hubo. A veces y esto lo he hablado con personas que hacen todo este tema de las medicinas ancestrales, como el ayahuasca y bueno, todo esto, y es en busca de respuestas y son cosas que a veces se pueden tardar años y se vienen a reflejar y tienes que estar muy perceptivo a que cualquier cosa puede llegar a ser una respuesta o puede llegar a ser una señal. En mi caso, apenas pasó la experiencia con los hongos, yo cogí mi cuaderno y anoté cada cosa milimétricamente hablando de lo que había sido la experiencia como tal, porque pues no quería que se me olvidara nada en detalle y qué podía significar a futuro el mensaje o de pronto lo que yo estaba viendo en ese viaje. Era una apertura infinita de cosas, era una apertura de muchas cosas que luego con el tiempo y ya cogiéndolo punto por punto, dándole significado a cada cosa y parte
de lo que pasó con los hongos fue ya impulsarme con lo del podcast, o sea, era tener la fortaleza, la fuerza, lanzarme, el tema creativo, bueno, muchísimas cosas entraron a jugar ahí que me parecía súper importante, digamos que tenerlo presente al momento de darle una respuesta, un significado a todas las cosas que yo había visto. Y ya, o sea, no sé si me pase algo, si me pase algo ahorita con respecto a la experiencia que tuve. Digamos que en ese momento ya acá, pues ya decidimos irnos para la casa. Ya viene un momento mucho más joy, que fue el ataque pues de risa. Nosotros íbamos, fue un momento muy bonito, muy especial para mí. Vivirlo con él fue muy bacano porque también cuando terminamos el viaje pues nosotros habíamos rentado una motico y no, eso fue de ahí para allá un chiste completo. Me sentía completamente plena, me sentía maravillada. Yo decía, yo no puedo creer esto que yo viví, yo no puedo creer esto que yo experimenté, pero sí siento y tengo que decirlo que no fue gratis. Yo siento que para mí fue un regalo que Dios me dijo como que hiciste este trabajo, te voy a regalar esto. O sea, esta va a ser la respuesta de eso que has hecho. Yo lo sentí de esa manera. Entonces, digamos que esa fue mi experiencia con los hongos. Las 3 veces que los consumí. La primera, como lo dije, fue un poquito más... Era la primera vez que lo probaba, no estaba como escéptica de ciertas cosas. Vi cosas que no me gustaron. De pronto no sé cómo darle significado sin decir que sea bueno o malo. Yo solamente vi algo muy oscuro detrás de él. Lo dejé hasta ahí, ya pues la segunda vez obviamente con ese encuentro más con el tema de mi amiga, y ya el tercero fue como wow, o sea, qué linda experiencia de verdad. Eh, Vuelvo y lo repito, no estoy incitando a nadie, no estoy motivando ni mucho menos promoviendo que consuman esto para nada. Yo siento que debería ser una práctica que todos hiciéramos muy conscientes, con mucho respeto. De verdad que los alucinógenos, y lo estaba leyendo acá, y que me gustaría realmente finalizar con eso para concluir, porque en resumen, el respeto al consumir alucinógenos implica una preparación adecuada, que era lo que yo estaba hablando, no solamente con el tema de los hongos, también lo van a escuchar en el próximo capítulo de cómo se prepara un cuerpo, una mente para recibir el ayahuasca. Eh, Todo, el tema mental, el tema físico, el hacer un detox, hacer una purga, es sumamente importante tener tu cuerpo preparado para recibir esa sustancia. La creación de un entorno seguro, vuelvo y lo repito, lo que les conté, mi primera experiencia, no me iba a meter a un lugar donde yo no conocía, nunca había ido, y con alguien que realmente pues no tengo ni idea si nos iba a proporcionar la seguridad que los dos necesitábamos en un momento tan vulnerable de pues teniendo alucinógenos en ese momento. Y la consideración de su impacto cultural, legal y personal. Entonces sí es súper importante que si van a consumirlos, de que si lo van a hacer, lo hagan con completa conciencia, sabiendo que lo están haciendo en un lugar seguro, sabiendo que ustedes están dispuestos y su cuerpo a recibirlos, que ojalá hayan hecho un trabajo interno previo, que sepan que en el lugar que lo están haciendo es legal hacerlo. Nosotros, digamos que como yo lo hice en Villa de Leyva, es legal, no sé, pero en Bali sí, en Gili es completamente legal. Y sí siento que es muy importante el tema de respetar la cultura, de investigar de dónde viene, de todas las prácticas ancestrales y por qué lo hacían. Yo recuerdo que mi primer encuentro a nivel informativo con el tema de los hongos fue saber que en el tiempo de los vikingos a ellos les daban hongos, porque los hongos les generaban una fuerza y los ponían en un estado en el que ellos lo puedo todo con el todo. Y aquí viene el tema de que estén en un lugar seguro, porque yo recuerdo que yo escuché la experiencia de alguien dentro de la búsqueda de información, y ella decía que cuando ella fue a consumir hongos en México, ella fue a un lugar en donde la chamana les decía como les voy a mostrar el campo en donde ustedes van a estar, porque al momento de consumirlos ustedes pueden, yo no sé, salir a correr, porque eso es una pila, literalmente te da demasiada energía,
Eh, Puede que sí, puede que no, eso depende, pero tú no sabes tú cómo vas a actuar con los efectos de un alucinógeno. Entonces es súper importante que sepas en qué entorno estás, lo reconozcas. Si sales corriendo, bueno, no me voy a caer encima a un precipicio, a un lago, qué sé yo. Entonces, pues nada, esta fue mi experiencia con los hongos, con los alucinógenos. Estoy como que muy tratando también, obviamente, de investigar mucho el tema de la ayahuasca, porque es algo que lo quiero hacer, ojalá en Colombia. Me lo habían dicho que lo hiciera acá, pero vuelvo y lo repito, no. No porque no es en el ambiente que yo quiero hacerlo, yo lo quiero hacer muy a nivel amazónico o si es en Perú o bueno, donde sea que lo vaya o en Ecuador, donde sea que lo vaya a hacer, pero el ambiente para mí es demasiado importante. Que me proporcione esa seguridad, que me proporcione bienestar, que no vaya a irrumpir con cosas que a nivel mental y que yo sepa que estoy en un lugar seguro y que si mi viaje no está yéndose del todo bien, yo sepa que estoy con alguien que me va a saber guiar, es muy importante y es a este punto hoy que lo hagamos con respeto, con conciencia y, y pues ya. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que hayan escuchado todo el podcast de lo que fue mi experiencia con los hongos. Espero que si lo tienen demasiado concientizado puedan vivir esta experiencia tan bonita, obviamente teniendo claro de que todos los viajes son distintos, todas las personas somos universos completamente diferentes, todos lo podemos coger de manera completamente distinta y que lo hagamos con mucha responsabilidad, tanto mental, espiritual, física y a nivel de conciencia. Entonces, pues nada, muchas gracias por haber llegado hasta este punto, muchas gracias por conectar. Recuerden que si tienen alguna historia chévere que contar y de pronto crean que les puede interesar hablar de esto, usted está más que invitado a sentarse en este sofá, a tomarse un tecito, un tequilita conmigo. Y pues nada, muchas gracias a todos por escucharme. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.